Ok, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Informe de James Bond. Estamos estrenando nueva temporada y será muy especial porque será dedicado al legendario Sean Connery. Hablaremos un poco sobre su vida, pero principalmente su impacto en la franquicia de James Bond y su legado. También tendremos el placer de contar con la participación de un invitado muy especial. Desde Colombia me acompaña Nicolás Parra de James Bond Colombia. ¿Cómo estás, Nicolás? César, un gusto enorme compartir este espacio contigo y por supuesto también con toda la audiencia y pues feliz de hablar de lo que nos gusta, de cine, de James Bond. Es el honor de hablar de Sean Connery, pues me siento muy honrado. Sí, ya Nicolás había participado cuando hicimos aquel episodio especial sobre el 60 aniversario, pero ahora está aquí en solitario conmigo. Esto va a ser especial hoy. Sí, pues hablando de Sean Connery, sabemos que vamos a hacer una breve introducción o una breve biografía. Sabemos que nació el 25 de agosto de 1930 en Edimburgo, Escocia. Su nombre completo es Thomas Sean Connery y vamos a decir que surgió como una figura icónica en la historia del cine, cautivando a fanáticos de todo el mundo con su presencia y yo creo que ese carisma que siempre le caracterizó. He leído que fue criado en una familia modesta. Connery encontró su camino en el mundo del entretenimiento a través de diversos trabajos que él estuvo. Fue repartidor de leche hasta modelo para anuncios. Y gracias a ese físico que tenía y a esa mirada penetrante, lo llevaron a explorar el mundo del fisiculturismo y la actuación en el teatro, donde comenzó y ahí fue que se pulió en su talento de actor. Sí, eso fue en 1951, cuando empezó a ayudar entre bastidores en The King's Theatre y ahí empezó a interesarse en el proceso y su carrera comenzó pues primero en el teatro, luego más o menos hacia finales de los 50 empezó a interpretar pequeños papeles. Sí. De la Metro Goldwyn Mayer, pues ya había trabajado con Terence Young, ya fue el director de Doctor No antes de todo el cuento de Bond, pero digamos que la película que lo puso entre ojos para ser considerado como Bond fue una película de Disney llamada, no sé cómo se llama acá en Latinoamérica, pero en Estados Unidos se llamó Darby O'Gill and the Little People. Sí. Y pues gracias a esa película que lo vieron y Dana Broccoli, la esposa de uno de los productores de Bond al principio, Barbara Broccoli lo vio y dijo, este tipo tiene pinta de James Bond. Sí, ella fue que lo vio, correctamente. Y Sean Connery, bueno, sabemos que fue el primer actor en interpretar a James Bond en la gran pantalla. ¿Qué elementos tú crees que aportó Connery al personaje que lo hicieron, digamos, tan memorable? ¿Y cómo se diferenció de las interpretaciones posteriores? Bueno, para empezar, él es el que pone la pauta. Creo que cada actor que vino después de él, de alguna forma u otra, intentó copiarle algo. Él es la leyenda, él es la base de absolutamente todo. Terence Young, el director, dijo cuál fue el éxito principal de Doctor No y él dijo habían 3 claves para ese éxito y él era Sean Connery, Sean Connery, Sean Connery. Entonces, pues esa presencia tan imponente en la pantalla, esa arrogancia que él lo hacía ver de una manera encantadora, ese humor negro, esa sátira, ese sarcasmo, esa serenidad con la que habla, esa frialdad, pero lo que digo, lo hacía ver de una manera tan elegante, tan británica, y pues que cuando se estrena Doctor No en el 62 y las películas posteriores, pues esto se vuelve un boom y se mueven los cielos y la tierra y de repente tenemos un éxito que absolutamente nadie dimensionó para el momento que se está haciendo Doctor No. Entonces son demasiadas cosas para tratar de castigarlo un poco, pero digamos, Connery es el hombre, es la fuerza misma, es James Bond mismo, es el sinónimo. Creo que esta es la hora todavía 60 años después de que todo el mundo sabe quién fue Connery. Sí, así mismo es, estoy de acuerdo contigo. O sea, en general,
la interpretación de Connery todavía es considerada la más clásica y memorable de todas. Y es por eso, como tú mencionas, su carisma, su físico, su habilidad para las escenas, porque al principio hizo sus escenas de acción y todo eso lo ayudó a definir el personaje de Bond y diferenciarlo un poco del Bond, yo diría que literario. O sea, ya él comenzó a hacer su propio James Bond, como tú dices también, gracias al director Terence Young. Connery también se diferenció de varias maneras. Por ejemplo, era más serio y menos cómico que los siguientes. Y yo diría que lo que más sobresale de su interpretación es ese acento escocés tan marcado. La voz. La voz, sí. La voz es tan imitada alrededor del planeta. Sí, también. Y bueno, su primera película, que fue Doctor No, ¿qué impacto tú crees que tuvo esta película en general de espía y en la carrera de Connery como actor? Bueno, lo que decía, creo que cuando se hizo Doctor No, allá en 1961-62, que fue cuando se estrenó, nadie dimensionaba ese éxito. O sea, era una película de muy bajo presupuesto comparado con las posteriores. En una apuesta de todo o nada. De hecho, está el mito de que la productora Eon se llama Everything or Nothing, como una apuesta, vamos por el todo por la nada. Pero no le echarías todo el éxito solo a Sean Connery. Esto es una construcción que viene desde el mismo Fleming. Fleming era un narrador extraordinario. Él creó un mundo muy particular, un estilo que no tenían las películas de espías en el pasado. Todo se centraba mucho en el cine noir, por ejemplo, sí, o en un misterio muy específico tipo Hitchcock. Y pero con ese espíritu de Fleming y con esa visión de mundo que tenía Terence Young, era un caballero que en efecto el pulió a Connery, lo hizo dormir una vez con el smoking. De hecho, duermas en este smoking y a ver cómo lo siente. Sí. Entonces él fue el que lo pulió, el que lo empezó a construir. Y creo que definió exactamente esa palabra, redefinió el tema de exótico. De las locaciones. O sea, no era muy común ver un espía en Jamaica y que se viera bien. También. Sí. Así. Que se viera sereno, que se viera impecable. Y también fue la música de John Barry. Ese tonito tan, o sea, que pegó de one. Es la edición, el sonido, la forma en que está dirigida la película. Eso fue una construcción de muchas cosas, y con las próximas entregas yo creo que desde el no hasta Goldfinger fue quien se terminó de construir el mito Bond. La película se estrena y como haber lanzado ese misil, inclusive en la época en que se estrena estaba la crisis de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en la vecina Cuba, y esa era la noticia del momento, y era una película que también se ajustaba mucho a la actualidad, a gran escala, los grandes problemas del mundo. Y desde ese entonces Bond ha abordado eso, o sea, cuál es el mundo en el que estamos y cómo le mostramos al mundo que sí se necesita de alguien como Bond. Sí, eso como que tú mencionas que estaba sucediendo en el mundo de la Guerra Fría, eso levantó, vamos a decir, hacer películas y series basadas en esos hechos. Y yo creo que Doctor No ayudó en ese inicio. O sea, el impacto de Doctor No en el género de películas de espía fue, digamos que significativo. O sea, ayudó a popularizar el género y sus elementos se comenzaron a utilizar ya en otras películas y programas de televisión. Un agente secreto guapo, sofisticado, chicas atractivas, etc. Y en la carrera de Connery lo ayudó a ser reconocido totalmente e internacionalmente, y fue elogiado. Le cambió la vida. Le cambió la vida. O sea, rápidamente se convirtió en una estrella, y su interpretación del personaje fue y sigue siendo considerada, como lo dije al principio, la más clásica de todas. Entonces, después de Doctor No tenemos la segunda película, que fue From Russia with Love, desde Rusia con amor. Es ampliamente considerada como una de las mejores películas tengo que decirlo arrancando, es mi favorita de Connery. Pero ¿qué elementos de esta película tú la destacas y cómo contribuyeron al éxito de la serie? Bueno, lo que es para mí Doctor No
y Desde Rusia con Amor es como la prehistoria de la saga, ¿no? O sea, ya Goldfinger, que vamos a hablar pues de eso después, ya coge otro camino. Pero lo que me gusta de Doctor No y lo que me gusta especialmente Desde Rusia con Amor es que tuvimos esa película de Hitchcock que nunca hizo Hitchcock, ¿sí? Ese, sí, es verdad. Ese misterio, ese espionaje clásico. Tenemos un Bond que usa la cabeza, que no depende de los gadgets, que depende solamente de su fisicalidad, y es un Bond que literalmente se va moviendo, inclusive hacia su propia trampa, por decirlo así. O sea, él va directico a caer en la trampa y solo él va a salir de esa trampa basado en su ingenio, porque están los villanos, Red Grant, interpretado por Robert Shaw, y Lottie Lenya, ambos nominados al Oscar. Lottie Lenya como Spectre número 3, Rosa Claire, y ellos dos son los que manejan todo el plan en medio de la Guerra Fría, toda esa locura de Oriente contra Occidente, Rusia contra Gran Bretaña y todo el mundo, y Bond simplemente es un peón en la película la mayor parte del tiempo, y es solo él el que se sale de ese rol casi hacia el final de la película, donde él descubre que él estuvo prácticamente todo el tiempo engañado, y es él el que tiene que salir de ese bollo para realmente nuevamente permitir que Gran Bretaña siempre salga avante al final. Entonces, en la edición nuevamente, la música mejora el triple. Tenemos un John Barry ya con carta libre, carta blanca para hacer lo que le corresponde. Tenemos la primera película con una secuencia precréditos. Eso ya se va a volver tradición después. Sí, sí. O sea, empezamos ya a formar el Bond que conocemos. Pero nuevamente digo, es parte de la prehistoria, es parte del Bond que depende no tanto de los gadgets sino de su inteligencia. Y nuevamente tenemos a Charles Young dirigiendo su mejor estilo. Y unas escenas, y creo que si tengo que mencionar algo que me encanta, son esas escenas violentas. Es un Bond muy violento, es un Bond sangriento, es un Bond que de hecho el mismo Daniel Craig y Martin Campbell en Casino Royale se van a inspirar Desde Rusia con Amor para fijar el tono en las películas recientes. Sí, y Desde Rusia con Amor tiene la icónica escena cuando él se junta por primera vez con Tatiana Romanova, que es la que se usa para hacer para picuitas. Sí, claro. Pero el enfoque de esta película se basa mucho en la intriga, los personajes, y yo diría que tiene un realismo, digamos que relativo. Me refiero a la trama, porque está más orientada hacia el espionaje y al suspenso en comparación con otras películas. O sea, la historia se centra en un plan que lo podrían hacer en tiempo real. Me refiero en la época en la que se hizo. Y tiene unos giros que mantiene a la audiencia en intriga. O sea, la película también presenta una serie de personajes que se fueron haciendo memorables. La Rosa Claire. Actuaciones increíbles. Sí, y el villano de Red Grant, que se volvió, vamos a decir, un modelo a seguir en las demás películas de Bond. O sea, alto, fuerte, rubio. O sea, ya ese fue un modelo a seguir. Y creo que también una clave en esta película fue el no mostrar el rostro de Blofeld. O sea, ese misterio, claro, ese misterio de tener al número uno de la organización Spectre. Así, eso fue para mí genial. Es un misterio que se revela 4 películas después, o sea, sí, un misterio espectacular. Sí. Y aquí también en esta película tenemos más locaciones, bueno, una de más, porque la anterior todo fue en Jamaica. Aquí tenemos Estambul y un poco en Venecia. Tú mismo mencionaste la música, para mí es una banda sonora magnífica, me gusta mucho. Y también la dirección ayudó a establecer un estándar en las películas de espionaje. Y me parece interesante que menciones el tema de las locaciones, porque literalmente es un giro 180 grados. Sí. De ese sabor caribe, ese calor sabroso que nos gusta acá en Latinoamérica. Uh-huh. Cambiamos literalmente al otro lado del planeta, nos movemos unos 10 usos horarios más, a un mundo completamente diferente, a una cultura diferente.
Y ahí es otra cosa que en lo que Bond empieza a tomar fuerza y lo que será esencial para todos estos 60 años que llevamos de la saga, que es la exploración del mundo entero y la percepción del mundo en general a través de las épocas. Tenemos el corazón, o sea, estamos literalmente moviéndonos al corazón de la Guerra Fría, a uno de los corazones, por decirlo así, que es Estambul, el punto exacto en donde se encuentra el oriente y el occidente, o sea, los dos bandos enemigos, y Bond moviéndose y la película moviéndose en esos lugares es algo más intrigante y más emocionante. Pues luego tenemos Goldfinger, que es ampliamente reconocida como una de las mejores películas de Bond y uno de los puntos, digamos que culminantes en la era de Connery, porque ya definió lo que conocemos como la fórmula Bond. Entonces, ¿qué tú crees que hizo Goldfinger que fuera tan especial y cómo influyó en las futuras películas de la franquicia? Bueno, acá sí me voy a permitir tomarme la palabra, porque Goldfinger, o sea, no la debemos tomar, porque Goldfinger es, personalmente para mí es la mejor película de Connery. O sea, le gana como por 2 punticos a Desde Rusia con Amor. Sí, no es gran la diferencia porque son 2 películas completamente diferentes, pero uno ve Goldfinger y uno se la puede mostrar a cualquier persona que no conozca nada de Bond y va a quedar atrapado con la saga. Es una película que tiene una fórmula tan clara y una trama tan sencilla en el sentido de que no tiene nada que ver con guerras frías, con espionaje supremamente complicado, intelectual, nada de esas cosas. Una trampa muy sencilla, es el juego del gato y el ratón, con un negocio como cualquier persona lo podría tener ilícito, ¿sí? El contrabando del oro, el contrabando de una cosa y la otra, de arriba y de abajo. Y no sé, o sea, realmente todo el mundo, cuando estamos estudiando el tema de Bond o cuando quiere conocer el tema de Bond, y todo el mundo se va a referir a esta película. Estamos hablando de la película Bond por excelencia, que tiene literalmente, o sea, sí, tendríamos que, voy a tratar de ser muy breve porque realmente las 2 horas que uno está viendo la película es la explicación perfecta para entender el éxito de Bond. Una persona tendría que sentarse a ver esa película 2 horas y se oiga, sí, la película es exitosa por, nuevamente digo, la música es algo. Decía Alejandro González Iñárritu que de hecho el cine no podría existir sin la música, que la música es un arte superior. Y John Barry acá contrata una orquesta impecable y hace trabaja con Don Black, si no estoy mal, para las letras de la canción principal de Goldfinger. Trata a Shirley Bassey, que va a ser la reina de las intérpretes de Bond. Tenemos un villano extraordinario, un secuaz extraordinario, una chica Bond protagonista que, mejor dicho, supera al mismísimo Bond. Tenemos nuevamente unas locaciones maravillosas, o sea, las frases más ingeniosas en el guión. Una película que literalmente te atrapa, o sea, yo no le veo punto flaco a esa película. Sí, es memorable, o sea, es una de las mejores. Contribuyó totalmente a la influencia que dejó en la franquicia, o sea, como dije al principio, estableció totalmente lo que es la fórmula Bond. Tenemos un villano memorable, tenemos unas escenas de acción espectaculares, la producción ya era de más calidad. Sí, el impacto cultural que dejó, o sea, la película introdujo el concepto de los gadgets, como es el Aston Martin DB5 equipado con armas, que eso no se veía. El éxito que tuvo en taquilla, no, totalmente, fue una película que levantó y que marcó definitivamente lo que hoy conocemos como la fórmula Bond. Toda esa combinación de acción, personajes memorables, el carisma de Connery dejó un legado y sigue influyendo en las entregas posteriores. Claro, o sea, es una película que es imitada hasta en Los Simpson. Sí. O sea, es imitada por doquier y es tan influyente que la misma saga la imita. A mí me encanta View to a Kill, me fascina, o sea, la última película de Roger Moore. Pues si uno se pone a analizar en detalle, es una copia burda de Goldfinger. Entonces la misma saga, cuando ya hay un momento en el que uno no sabe qué hacer,
O sea, hay dos opciones. Uno busca los libros de Ian Fleming a ver qué nuevo hay por ahí o qué me puede inspirar. O me voy por el lado de Goldfinger y explico toda la fórmula y ya. Y además es una película que tú decías, tiene un impacto cultural. O sea, Bond se vuelve famoso a nivel global. Es también una película que literalmente antes de que existieran los blockbusters de verano, en junio, en diciembre, existía James Bond y eran películas que se armaban unas pilotas de 24 horas todo el día a ver, mejor dicho, eso fue una cosa que ahí sí literalmente rompió los cielos y la tierra, y ahí es inclusive donde empieza a afectar a Connery como actor, que empieza ya a alejar, o sea, muy poquito a poquito, hasta solo 2 veces es cuando Connery se va a cansar de la fama, que literalmente su cara va a aparecer hasta en los cereales y en las medias y en los calzoncillos y en todo lado. Estaba preparado para esto. Sí, así. Sabe que la química entre Sean Connery y las actrices que los acompañó y la que interpretaron las chicas Bond fue siempre destacable. ¿Cuál consideras que fue la pareja más emblemática en las películas de Bond durante esta etapa de Connery? Es una pregunta difícil. Sí, es que, mira, todas fueron primero muy hermosas, muy bellas, todas. Desde la chica Bond principal hasta la secundaria, pero dime tú, primero. No, y antes de responder, me parece injusto que hoy en día digan que las chicas Bond, que hoy en día mucha gente dice, no es una chica Bond, es una Bond woman, una Bond lady. No, la Bond es la protagonista. Me parece muy injusto que digan que hasta hace poco, hasta hace 8 películas fue que se empezó a ver la figura de la mujer fuerte, la mujer independiente. Antes de ella solo existían chicas decorativas, cuando la verdad no es así. Tenemos presencias femeninas fuertes como la de Pussy Galore en Goldfinger. Claro, la primera. Literalmente se midió a la altura de Bond. Tenemos una villana que literalmente por poco y acaba con Connery, que es Fiona Volpe, Luciana Paluzzi en... Me encanta ella. Me encanta, me fascina. Una ayuda tan grande que es como Claudine Auger, o sea, una aliada de verdad. También en Thunderbolt, el papel de Domino. O sea, son demasiado. O sea, Jill St. John, también al final en Diamonds Are Forever, que tenemos una contrabandista que juega el gato de ratón y muy sexy ella, para mí muy sexy, linda. Entonces siempre tuvimos figuras fuertes y es muy difícil escoger, pero si yo tuviera que escoger solo una, sin duda Honor Blackman, el papel de Pussy Galore, porque tienen como un cruce de diálogos muy inteligentes, tienen una química innegable, se entienden de una forma tan increíble que inclusive después de los años Honor Blackman y Sean Connery seguían siendo amigos, y la fuerza y ese sex appeal que tenían los dos, como esa química, o sea, es un término en inglés que no me llega en este momento a la cabeza, pero sí es como la más fuerte. Pero lo que tú dices, para mí todas las chicas, inclusive Daniela Bianchi, como la que fue como la más inocente ahí entre todas, todas tuvieron una química impresionante. Y si tuviera que nombrar un segundo lugar, ella tiene una escena memorable. Brevemente se le ve ella desnuda totalmente cuando se va a entrar a la cama. Que es esa escena en la que escogieron los productores para replicar. Sí, esa misma, pero se le ve un poquito atrás. Se le ve perfecta la línea y sí, sería donde termina la espalda. No, y si yo tuviera que escoger una segunda línea, una segunda actriz con una química fuerte, sería Luciana Paluzzi en Operación Trueno, Thunderbolt, porque a pesar de ser una villana que nunca se doblegó ante Bond, cada vez que los dos están en pantalla, eso explotaba chistes. Sí. Y de hecho tiene mi escena favorita, la escena que mejor dicho, inclusive yo veo Bond desde que tenía 13 años, desde que tenía la puerta prácticamente. Y a mí esa escena nunca se me va a borrar, que es cuando Bond entra a la ducha. Y ella le pide... a ella. Yo le pedí que le alcance algo y él le alcanza unos tacones. Sí. Genial. Es genial esa escena, eso no se me va a borrar nunca la cabeza. Sí, y hay que mencionar a Sylvia Trench, que hasta no hace mucho fue la única chica Bond que estuvo en 2 películas.
Y la idea original era que fuera como la novia de Bond. O sea, ella iba a estar en Goldfinger. Y en todas las películas posteriores, pero no cuadraba con la idea del hombre mujeriego, libre. Hamilton vino con otra idea y por eso la dejó. Pero si te fijas, Terence Young sí la repitió. Pero estoy de acuerdo contigo. Y es la primera chica Bond que aparece en la historia. O sea, sí, también. La primerita. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, sí hubo varias parejas memorables, o sea, chicas con Bond, pero una de las más emblemáticas y recordadas es la que compartió con Honor Blackman en Goldfinger, que fue Pussy Galore, con un nombre que ya llamaba la atención, y un personaje que se destacó. Menor, Sean Connery y Honor Blackman. Sí. Y como digo, un personaje que se destacó por su independencia y su fuerza, lo que la convierte en una chica Bond icónica. Y esa escena con Bond peleando en el granero, ¿sí? Se llama, ¿verdad? Bueno, sí. Ahí, eso también, me gusta esa escena. Sí, ahí se miden las cuerdas. Y obvio, no podemos dejar de un lado a la inolvidable Úrsula Andress. Claro. O sea, ella es la chica Bond por excelencia, la que finalmente marca la pauta. Sí. O sea, siempre que veo Doctor No, yo mejor dicho puedo estar entretenido viendo mil cosas en el celular o en mi computador o lo que sea, o arriba o abajo, pero yo no me puedo perder esa escena, y si me pierdo la devuelvo porque tengo que repetir y revivir ese momento como si fuera por primera vez y lo estuviera viendo. Sí. ¿Cuál fue tu villano más emblemático? ¿Y cuál es el secuaz, el matón más memorable que enfrentó Connery? Bueno, yo diría que Blofeld, pero lo que pasa es que en Solo se ve 2 veces, se le aparece muy poquito. Entonces el villano por excelencia siempre va a ser Blofeld, pero por tiempo en escena pierde muchos puntos porque aparece simplemente en la parte final y ya. Y el Blofeld de Charles Gray en Diamonds Are Forever es muy blando comparado con las 2 anteriores interpretaciones. También tuvimos un Telly Savalas genial. Entonces, para mí el villano, por supuesto, por excelencia, es el Goldfinger. De hecho, si uno ve los Oscar y uno ve los premios que dieron en estas épocas y en este año, la verdad es supremamente injusto que ni siquiera una nominación lo hubiera obtenido. Es un villano emblemático y es un villano que en la lista de la AFI, en American Film Institute, está entre los 50 villanos más grandes de la historia. Y además pues su frase icónica de no espero que hable sino espero que se muera. O sea, es un villano encantador también, ¿no? En cuanto a secuaz, escogería a Red Rank. Ok. Por eso en Desde Rusia con Amor él marca la pauta de ser un villano silencioso que tiene unas pocas líneas en la película. Sola presencia ya representa una amenaza y representa claramente lo que no nos queremos cruzar en el camino. Ok, pues yo coincido contigo en que, por ejemplo, el más emblemático yo diría que es Blofeld, porque primero se mantuvo oculto las primeras películas en Desde Rusia con Amor y en Operación Trueno, y luego que por fin le vemos el rostro, ya esa imagen se volvió icónica, que hasta se hicieron parodia. Pero por eso es que lo tengo como emblemático. Pero yo creo que el mejor villano en la etapa de Connery fue Auric Goldfinger. Ese es el primer megalómano que tenemos en la franquicia. Y con los secuaz me pasa algo parecido. Por ejemplo, tengo a Objo como el más emblemático, pero el mejor secuaz igual, Red Grant. Pero Objo que quedó como ese secuaz mudo, fuerte. Claro. Uh-huh. Que inclusive en Spectre de Mr. Hinks, Dave Bautista es como los jobs de esta época, ¿no? Uh-huh. Y lo hace bien, pero Bob Dean, la escena que también tiene Ojob cuando decapita la estatua, o sea, es genial. Por eso yo digo que Goldfinger es una película, ¿sabes? Histórica, legendaria, maravillosa, que no solo es Bond, son los personajes como tal, todos aportan algo. Y pues obviamente, como dicen en Kingsman, la película de Bond es tan buena como el villano. Tenemos grandes villanos en esta ocasión. Vamos a hablar un poco de la música. La música siempre ha sido una parte integral de las películas de James Bond.
durante la era de Sean Connery se introdujo el famoso tema principal de James Bond, escrito por Monty Norman, pero sabemos que fue arreglado por John Barry. ¿Cuál es tu banda favorita y cuál es tu canción favorita de la época? Bueno, como estamos hablando de Sean Connery, no puedo responder on Her Majesty's Secret Service, que es mi favorita. pero bueno, de canciones, pues nuevamente, otra vez, insisto, Goldfinger es una canción que no significa nada, literal, es simplemente estamos hablando del villano. No es una canción romántica, no es una balada, no es una parte de la historia, simplemente es un grupo, una orquesta gigantesca, pam, pam, paran, pum, y hablando de las características del villano, y se acabó. Sí. Y que John Barry demuestre que en efecto a lo largo de su historia ganó 5 Oscars, quién sabe cuánta cantidad de premios más, demostró con Goldfinger que en efecto se merecía todos los premios del mundo, que logró sacar una banda sonora congruente de un título tan básico como Goldfinger. O sea, cualquier persona entendería, pero Goldfinger, ¿qué es eso? ¿Como un esmalte de uñas o qué? Y que se saque una canción tan emblemática de un título de eso, creo que lo logró muy bien. Y me gusta mucho ya como cues, como la banda sonora como tal. Me gusta mucho la de Thunderbolt. Ok. Esa trompeta imponente que David Arnold trata de replicarla en Die Another Day, y que Hans Zimmer también trata de replicar esas trompetas y esa fuerza en Sin Tiempo para Morir. Eso demuestra que el sonido de Bond que marcó John Barry en esa época, mejor dicho, es el punto de referencia para las películas que se han hecho y las que vienen en el futuro, de hecho. Bueno, a mí la banda sonora que más me gusta es la de Desde Rusia con Amor. Me atrevo a decir que es la que más he escuchado. O sea, la repito y me gusta mucho. La música que usa John Barry acá siempre va acompañada totalmente de la escena. Me encanta cuando están en el campamento de los gitanos. Eso, me encanta esa pieza. Y la canción, o sea, sí, me gusta mucho Goldfinger, pero tengo algo especial con Thunderbolt. La interpretación de Tom Jones a mí me encanta, sí, me encanta. En su tiempo de que surgieron estas películas, siempre se han presentado o se presentaron gran innovación en términos de tecnología. ¿Cuál tú crees que fue ese gadget, ese dispositivo que tú crees que ya se desarrolló, que antes se veía como algo fantasioso y que hoy lo tenemos? Esperar hecho cabeza, porque sí, o sea, es difícil. Yo diría que para responder esa pregunta en específico, hay una escena en Solo se ve 2 veces en el Toyota, en el que están escapando aquí y Bond en Tokio. Ah, sí, en el Toyota. Del G2000, desde el GT2000 van ahí en este Toyota y se están comunicando con el tigre Tanaka, y sale literalmente la imagen de Tanaka en el televisor. ¿Sí? Sí. Creo, como sin tener mucha idea de eso, que no habían carros con televisores integrados para videollamada. Para nada. No creo que existiera eso. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ver que en efecto sí existen las videollamadas integradas, empezamos con el celular y ahora pues hay muchos automóviles acá en Colombia que literalmente tienen integrado eso al automóvil. Eso se siente muy de 007. Y ya en cuanto a gadgets emblemáticos, me encanta mucho, eso no es de Bond propiamente, pero me encanta el relojito de Grant cuando sale el reloj para matar a sus víctimas, ¿no? Parece algo muy, muy sencillo, pero violento y eficaz. Y obviamente el Aston Martin DB5, o sea, todavía no está hecho, no existirá, creo que pues en la más pura inteligencia militar, pero eso es un sueño, ese carro, ese es el carro de mis sueños. Bueno, por ejemplo, en el Bentley que se ven Desde Rusia con Amor, hay un teléfono integrado. Un teléfono integrado, o sea, eso hoy lo tenemos. ¿Y cuál es tu auto favorito después? O sea, sabemos que nuestro auto favorito siempre será y es el Aston Martin DB5, pero
aparte de este, ¿cuál es tu auto favorito en la etapa de Connery? En la etapa de Connery, a ver, que bueno, él solo usó el DB5 en Operación Trueno, en Goldfinger. Creo que el auto principal era el Toyota, en solo se ve 2 veces, y el Ford Mustang en Diamonds Are Forever. Yo me iría por el Bentley. Sí, yo también. El Bentley que se vende desde Rusia con El Ford, pues, o sea, con todo el respeto, ¿no? Sin desmeritarlo. Pero pues es un carro muy común en el sentido de que pues se ve en muchas películas. De hecho, yo siempre he dicho que cuando tratan de americanizar a Bond, las cosas fallan. Sí. Nada que ver. Bueno. Lo mismo, el Toyota muy japonés, que ni siquiera era el 007. Y el primer carrito es el Sunbeam, el que apareció en Doctor No, sí me parece como muy pobre. Entonces, sí, o sea, creo que no hay opción. Toca irse por el Bentley, que es el carro que de hecho en las novelas de Fleming era el carro de Bond, el propio, el quería. Entonces, y además que es una elegancia de automóvil, ¿no? Entonces, quien diga que no quiere tener un Bentley de esos, no será un mentiroso. ¿Tú sabes qué dispositivo de la época se veía muy, digamos, futurístico y hoy también lo tenemos? Que es el sistema GPS que utiliza en Goldfinger. GPS en Goldfinger, claro, sí, señor. Sí. La ubicación exacta. De hecho, yo siempre digo, es increíble cómo aún así él, estando en el aeropuerto, es capaz de llegar a la señal del GPS cuando llega a Suiza también, o sea, me parece que eso sí lógico, pero pues hoy en día es más que es más sentido común que otra cosa. Bueno, aunque y de Rusia con amor me gusta, por ejemplo, el gadget más prehistórico que hay, que es el cuchillo que sale de la maleta. Y con esta inseguridad que tenemos en América Latina, desearía yo tener una maleta con un cuchillo ahí así, para defenderme, así y salir con estilo. Sí, sería muy interesante. Bueno, tú sabes que Connery dejó el papel de Bond después de Diamonds Are Forever, después de Los Diamantes Son Eternos, pero regresó para una última película no oficial, que fue Nunca Digas Nunca Jamás. ¿Qué opinas sobre este regreso y cómo afectó la percepción de Connery como ícono? Creo que no afectó para nada. O sea, a mí, en mi opinión personal, Nunca Digas Nunca Jamás me parece una película excelente. Bueno, muy buena, no voy a decir que excelente. Es una película que inclusive me parece mejor que Operación Trueno, o sea, a mi modo de vista. Ok. Que no se siente tan larga y tan eterna como Operación Trueno cuando muestra las escenas submarinas. Obviamente, o sea, no podemos compararla con Octopussy. Octopussy me parece mucho mejor. Fue la película que compitió contra Roger Moore. Tuvimos 2 películas de Bond de ese mismo año. Eso sería una fortuna para nosotros en estos días. Eso sería un poco espectacular. O sea, yo creo que haber sido un Bond fan en los 80 hubiera sido extraordinario. Pero de hecho volvió a colocar a Connery en el radar. Sí. Y la carrera de Connery, casualmente cuando él deja el papel de Bond en 1972, cuando él dice no más, cae en el limbo. Como con unos éxitos sí, con otros éxitos no, o sea, como que estaba tambaleando. Y casualmente llega Nunca Digas Nunca Jamás, sale otra vez Connery, ya con más edad se le nota todo, pero se le nota y demuestra quién es el verdadero Bond. Tenemos un villano extraordinario, actores de primera categoría, tenemos una Bárbara Carrera que de hecho es junto con Ursula Andress. Bueno, de hecho Ursula Andress fue nominada como estrella, no por su papel de Doctor No en los Globos de Oro, pero tenemos la única chica Bond que ha sido nominada por una categoría interpretativa a los Globos de Oro en su época, obviamente estamos hablando de los 80s, porque luego llegó Eva Green en Casino Royale, y luego llegó Lashana Lynch hace poquito para los BAFTA, ¿sí? Igual son premios sumamente importantes, pero hasta esa época teníamos la única que logró llegar a la categoría de mejor actriz de reparto, que es como algo a los pre-Oscar, que era Bárbara Carrera, una villana extraordinaria, maravillosa, fantástica, increíble. Yo cada vez que la veo me derrito. Pero gracias a esa película es que después Connery es considerado para El Nombre de la Rosa, considerado para Los Intocables, que es donde gana finalmente su Oscar. Sí. Y ya después de eso se vuelve, es que tenemos 2 Sean Connerys, el Sean Connery que es famoso por Bond
y el Sean Connery que conocen estas generaciones, que es el canoso medio calvo de Indiana Jones, del Nombre de la Rosa de la Roca, y el que termina de consagrarse como un actor legendario, más allá de James Bond. Entonces creo que nunca jamás fue una película que hizo más bien que mal. Bueno, yo diría que el regreso en esta película generó una mezcla de opiniones y emociones para los Bond fans. Si bien algunos celebraron la oportunidad de verlo nuevamente en el papel, ver a Connery otra vez con el tuxedo, otros cuestionaron si era necesario o si podría afectar su legado en la franquicia. Pero a pesar de las opiniones diferentes que había, su contribución al personaje de Bond y su impacto duradero en la cultura popular siguen siendo innegables. O sea, eso fue así mismo, una mezcla. O sea, pro y contras. Para mí es más profundamente riesgoso, es algo, es más, o sea, yo agradezco que haya una séptima película con Sean Connery, o sea, podría salir, no sé, yo sé que es imposible, pero podría volver Pierce Brosnan, podría volver Timothy Dalton, hacer un nunca digas nunca jamás de esta época, y yo lo agradecería, lo disfrutaría, o sea, si fuera la película más mala del mundo, pero en estas épocas en las que estamos como en sequía, del 007, que bueno, estamos exagerando como Bond fans que hay sequía, creo que todavía hay tiempo, ¿no? Pero no sé, en épocas de redes sociales como que la ausencia se ve más, o se siente más. Entonces, yo agradecería que volvieras una película de la misma forma como Sean Connery lo hizo. Entonces, y además que es una película buena, o sea, es entretenida. Y tenemos a Kim Basinger también, que pues sí, obviamente no le da ni a los talones a la domino de Claudine O'Ger, porque yo sí, Claudine O'Ger espectacular, es otra reina maravillosa. Kim Basinger hizo lo suyo. Eso sí, lo único que puedo decir que nunca jamás, lo peor que mejor dicho pudo estar fue la música, casualmente. A Michel Legrand pues es un gran compositor, es un tipazo legendario, pero lo que le hizo a Nunca jamás es imperdonable. Esa banda sonora es una porquería. Entonces, hubiéramos podido tener algo mínimamente decente, pero el resto de la película es 1A. Bueno, definitivamente Sean Connery nos dejó un impacto duradero en el papel de James Bond. Su legado al día de hoy continúa en la franquicia y en el cine en general. Ya para concluir, tu película favorita de James Bond, de Connery, dime un momento memorable y una frase icónica. Bueno, pues el momento favorito para mí va a ser el de Fiona Volpe, cuando le alcanza los tacones en vez de la toalla, porque sí, para mí realmente eso fue un momento impactante. Es un momento en donde se ve literalmente, o sea, en donde se describe perfectamente el Connery, o sea, el 007 de Connery. Tenemos un Bond sereno, Bond de estratega, un Bond frío, sarcástico, que sabe lo que viene después. Esa escena realmente me parece impresionante. Es la de el jefe soy yo voy a caer en sus garras voluntariamente, ¿sí? pero el jefe soy yo y el que va a ganar al final soy yo. Y de frases, no sé, siempre me ha gustado mucho, o sea, es supremamente sencilla y creo que nadie la escogería, pero es cuando él habla con Moneypenny. Me encantan las conversaciones que tienen con Moneypenny, con Lois Maxwell. Sí. Desde Rusia con Amor, él le dice como, bueno, no te olvides de escribir, ¿sí? Una frase tan sencilla, pero tan elocuente a la vez. O sea, cuando él dice una vez más en la brecha, queridos amigos, o sea, citando este poema, que no me acuerdo el nombre, pero suena un poema, cuando le dice a Moneypenny en Goldfinger, por ejemplo, habrá existido un hombre más incomprendido que yo. Y son frases que podemos usarlas en la vida común. En Thunderbolt, cuando llega tarde a la reunión de los 00, él dice, lo siento mucho, pero hay cosas que estorban en el camino en estos días. Y él, o sea, podríamos llegar nosotros, por ejemplo, a decir esa frase y la gente dirá, sí, se encontró con un trancón o alguna situación difícil, con alto tráfico, pero realmente venía de escapar de un asesino y de ver cómo mataban a ese asesino enfrente de él. Sí, o sea, cosas que solo él entendería. Y son muchas escenas, muchas cosas particulares, pero y son escenas que uno como Bond fan de alguna forma u otra ha tratado de replicar en algún momento, como cuando uno llega al aeropuerto uno quiere hacerlo al estilo de James Bond.
Sí. Está manejando el carro, quiere hacerlo al estilo de Connery. Sí, cuando uno quiere su martini, quiere decir agitado, no revuelto. Yo nunca digo agitado ni revuelto cuando estoy acá en Bogotá pidiendo un martini, porque eso ya se lo sirven ya como está en el cóctel, en el libro de cócteles. Pero uno quiere hacerlo todo a ese estilo. Sí. Entonces uno quisiera poder decir mi nombre es Bond, y con la voz de no, Pushy, come on, vamos a hacer cositas. Pero obviamente esa voz solamente le queda bien a él. Uno hace la voz de Connery acá en la vida real, uno queda como un payaso. Eso solo le salía bien a él. Sí, te compro lo del aeropuerto. Eso pasa. Eso pasa muy seguido. Sí. Todo luego. Pues mi película favorita, como lo dije, es Desde Rusia con Amor. O sea, tengo un amor por esa película. Hola. Un momento memorable es la escena con Goldfinger y el rayo láser. Y una escena, bueno, nuevamente en Desde Rusia con Amor, cuando Bond le dice a Red Grant, vino tinto con pescado, debí de imaginármelo. Eso está genial. Claro, es un momento de etiqueta. Sí. Tan sencillo, pero pues a uno le enseña que el pescado va con el vino blanco. Sí. Cosa que se salga de lo británico es algo raro para Bond. Entonces, que él se fije en unos detalles tan sencillos como de qué forma estoy comiendo yo mi plato, que él se dé cuenta que él es el villano por eso. O sea, Sí. es sencillamente increíble. Es algo que solo Bond hace. Bueno, pues yo creo que hicimos un breve resumen de la etapa de Connery, porque hablamos desde Doctor No hasta Nunca digas nunca jamás. Connery finalmente fue un hombre que yo diría que nació para ser un agente secreto en la gran pantalla y llevó a James Bond a nuevas alturas y capturó los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Su impacto perdura. Pero tengo yo una pregunta antes de seguir elogiando al gran hombre. ¿Cuál es la película? ¿Acaso yo hay que hacer la pregunta? ¿Cuál es la película que tú consideras la más floja Los diamantes de la etapa de Connery como Bond? Los diamantes son eternos. De acuerdo, de acuerdo, estamos en la misma página. Y eso que siendo Connery, Sí. cata la película, ¿no? Pero la película comienza bien y tiene una buena trama con eso del tráfico de los diamantes. Pero wow, yo diría que como nos presentaron a Blofeld ahora y algunas escenas, no sé si decirle tontas con la chica Bond. Sí, empieza como un declive. Sí, empieza como un declive ahí. Empieza como un declive en la saga muy ligero. Sí, pues pero afortunadamente sí. Roger Moore que fue pues muy bajas, pero sí quería corroborar eso de que estuviéramos en la misma página. Si los diamantes son eternos, son flojita. Se le tiene cariño, yo la puedo volver a ver. Sí, pero es flojita y yo la veo es por recordar lo grandioso que es Connery casualmente. No, y a mí me encanta Plenty of Two. Plenty of Two. Sí, una de las muy bella y muy sexy. Maravilloso. Como decía, estaba un poco diciendo algo para finalizar ya. Creo que el impacto que tuvo Connery, ya lo hemos hablado, su legado sigue siendo una parte rica de la historia de la franquicia cinematográfica de James Bond y nosotros siempre vamos a recordar. Siempre. O sea, es alguien que quedó para la posteridad. Y yo no sé si tenga hijos en algún momento de mi vida, no creo, pero si tengo hijos o llegase a tener sobrinos o lo que sea, o a cualquier persona que yo sea feliz de mostrar, a mi novia, por ejemplo, que no ha visto mucho de Bond, empezaría a mostrarle por Sean Connery. Sí. Este es el hombre, la leyenda, quien inspiró a muchos actores, al mismo Pierce Brosnan, que es otro super James Bond, pero que siempre va a reconocer en Connery la base de todo. La razón por la que fue actor, la razón de todo. Entonces,
Y bueno, yo recuerdo que pues cuando yo empiezo a ser fan de James Bond, pues empiezo con la era Brosnan porque es como el que más se ajusta a mi época. Sí. Pero cuando yo veo a Connery, cuando realmente me explota la cabeza y digo, wow, o sea, es el más grande, fue un gran privilegio ver toda esa evolución. Y me siento muy honrado, César, nuevamente, de que me hayas invitado acá a tu podcast y casualmente sea de Sean Connery quien estamos hablando. No, gracias a ti por aceptar y por tu tiempo, que sé que estamos un poco complicados. Y nada, esperemos que esto se repita. Vamos a continuar. Otra vez. Vamos a continuar con estos episodios especiales. Veremos cuándo hacemos otro con el conjunto completo igual como hicimos el 60 aniversario. Pues nada, Nicolás, nuevamente gracias. Da tus redes sociales de James Bond Colombia para que quienes te escuchan te estén siguiendo. Si hay alguien de Colombia que no te conocía, pues ya te conozca. Bueno, sí, en efecto, en Twitter X, porque ahora ya no se llama Twitter, sino X. No, qué nombre más feo, pero sí. Bueno, para mí siempre será Twitter. Es @007 Colombia y pues la red principal, la red en donde pues todo funciona mejor, pues es Instagram James Bond Colombia, así seguidito, pues obviamente por cuestiones de trabajo no en espionaje, no en el mundo, sí, hombre común y corriente, pero por cuestiones de trabajo me he podido publicar muy seguido, pero cuando hago mis publicaciones las hago con amor, no solo al tema de Bond, sino al cine en general, porque gracias a James Bond puedo descubrir lo interesante, lo maravilloso que es el cine. Para mí no hay plan más sabroso y maravilloso que sentarse en una sala de cine o en el apartamento a ver una película de lo que sea. Y cada vez que uno va viendo películas diferentes a Bond y uno va apareciendo más este arte, uno vuelve a Bond y uno le descubre aún más arte y más cosas maravillosas a este mundo. Gracias a César y al informe de James Bond por invitarnos a este episodio tan especial, y espero escuchar en los próximos capítulos. Me muero por escucharlos. Así es. Pues un abrazo desde acá, desde el Caribe. Un abrazo desde la cordillera de los Andes. Un saludo. ¿Sí? Ok. Mi nombre es César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.